Son las 7:49 y es una gran satisfacción recibir en RPP a un colega periodista que acaba de publicar un libro bajo el título de Perú Batalla, las historias que no te contaron. Muy buenas noches, señor Gastón Gaviola. Don Fernando, muy buenas noches también y gracias por las gentiles palabras. Para mí también es un placer hablar entre periodistas sobre historias, que al final eso es lo que nos dedicamos los periodistas, a contar historias. Así es. Ahora, usted pone como subtítulo las historias que no te contaron y establece desde el subtítulo una relación personal y de familiaridad con el lector, porque lo trata de tú, que no te contaron a ti. Yo te las voy a contar. Y al final hay un epílogo muy hermoso en el que usted cuenta que desde niño acaparaba la atención en la mesa de su familia para contar historias sobre el Perú, no las historias fictivas de los niños. Incluso cuenta que a los 15 años, o sea, hace muy poco, porque es un hombre muy joven, a mí, y no recibió un regalo como sus compañeros, consolas o cosas tecnológicas, sino una enciclopedia sobre la guerra del Pacífico. Y en buena cuenta, este libro parece que ha sido estimulado por esa demanda que de niño recibió en su familia. Cuéntanos historias que pasó a que su padre le diga en un momento: haz un libro, ya has contado tanto, haz ahora. Y acá está el libro, con 9 capítulos formidables. Pero cuéntenos, ¿cómo es este paso de la infancia? Porque usted dice que quiere sembrar curiosidad, y me gustó mucho que un libro pretende eso. Pero cuéntenos cómo es el tránsito de este estímulo familiar que usted recibe y el libro que ha presentado esta semana. A ver, don Fernando, primero muchísimas gracias por esas palabras y calificar de hermoso el texto. Veamos, yo era un niño que disfrutaba mucho leer y efectivamente me regalaron la colección de Ariano Felipe Paz Soldán, que se llama Narración Histórica de la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Entonces, ese verano yo cumplí años en diciembre. Ese verano, mientras todo el mundo salía a jugar fulbito a la pista y qué sé yo iba a la playa, era un niño normal como cualquiera, pero siempre cargaba con mis libros y en las sobremesas, en los almuerzos, normalmente era: ¡ay, Gastón, cuéntanos una historia! Ya. Y empezó con la era digital, ya en la universidad, ya empezando a trabajar. A veces, en vez de contar las historias, se me ocurría algo, como hoy, por ejemplo, que es el día de la batalla de Junín, y mandaba un correo electrónico contándole a la familia algunos datos de la batalla. Después llegó las plataformas digitales, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que estoy aprendiendo a conocer. Yo soy más de textos. Y ahí es donde empecé a colgar esos famosos hilos o estos famosos textos, y siempre recibía lo mismo: oye, Gastón, pero cuenta más, escribe un libro. Yo tenía una profesora que fue la que siempre me alentó, y eso se los digo a todos los maestros, que ahora en agosto también los celebramos: nunca sientan menos o disminuyan la curiosidad de un niño, o empujar a un niño, porque miren en lo que terminó esto. Mi maestra de primero a tercero de primaria me motivaba y terminé escribiendo un libro. Bueno, y en el hay libro muchísimas lo que yo quiero cosas, es contar historias. Hay muchas cosas sobre las que le quiero preguntar. Espero que hayan otras ocasiones y vernos personalmente. Claro que sí. Nunca lo hemos hecho, ¿no? Y yo también tengo una pasión por la historia. Y hay muchas cosas que usted dice y otras que no. Y una cosa que no dice, que me da curiosidad, es que si bien el libro trasunta una admiración a Grau, naturalmente, a Cáceres, a Bolognesi, a Quiñones, usted dice que su héroe favorito es el comandante Espinar. Pero no explica por qué. Explíquenos, ¿por qué comandante Espinar? Por que algunos lo conocen por la calle, pero no tiene ningún... Por la avenida. Por favor. A ver, el comandante Espinar, bueno, primero yo tengo un vínculo porque la casa de mis padres quedaba en la esquina de la avenida Comandante Espinar. Para mí es un héroe. Siempre he tenido predilección por la historia clásica, digamos, de tipo la tragedia griega, del héroe condenado, el héroe que asume su destino, el héroe que, sabiendo que igual que tiene todo en contra para jugársele, sabe que ese es su lugar en la historia. Y en el caso de Ladislao Espinar, que es efectivamente uno de mis héroes favoritos, si no el favorito, era un hombre que era, para empezar, un militar de carrera, en una época en la que el ejército, más o menos los cargos te lo dan de acuerdo a cuántos soldados podías tú equipar y armar,
Ya, yo puedo equiparte 200 soldados, ya, te damos el cargo de mayor. Yo puedo dar 500 soldados, te doy el cargo de coronel. No, Ladislao Spilar era un soldado de carrera y él, como lo describen los propios chilenos en sus textos, como el historiador Vicuña Maquena, no era tampoco un santo, no era un dechado de virtudes como los entendíamos en el siglo XXI. Era un hombre que dicen que era colérico, que incluso podía hacer lo que ahora entendemos como mano larga, pero que era absolutamente disciplinado. Y su gran participación en la guerra, primero queda relegada, siendo militar de carrera, lo mandan a un puesto de escritorio, cuando el ejército expedicionario chileno toma ya posesión de territorios peruanos. Y en la batalla de San Francisco, él empieza finalmente a tratar de remediar el caos. ¿Por qué? San Francisco es una batalla muy poco conocida, en la que frente al enemigo chileno que está posesionado de las alturas del Cerro San Francisco, las fuerzas aliadas de peruanos y bolivianos se empiezan a tirotear entre ellos. O sea, peruanos y sus aliados bolivianos matándose a la vista de un enemigo. De todo hemos visto. Disculpa que tenga que hacerle otra pregunta, porque si no el tiempo nos gana y quiero al menos abrir varios horizontes que desarrollaremos en otra oportunidad. Claro. La personalidad, digamos, fuente secundaria, que usted más cita, para mi sorpresa y admiración, es Ricardo Palma, más que ningún otro historiador. ¿Por qué? ¿Cuál es su relación con Ricardo Palma, que quiso ser historiador y que ha escrito libros de historia, como usted sabe? Pero muchos de los relatos, comenzando por el Túpac Amaru, con el que el libro comienza brillantemente, hay que decirlo, está inspirado en una mirada de Ricardo Palma también, solo que Ricardo Palma se permitía algo que usted no tanto, que es una cierta distancia irónica, un cierto tono zumbón. Usted es un poquito más respetuoso, ¿o no? Quisiera, sí, porque no sabía hasta dónde podía permitirme la licencia. Efectivamente, como pongo en uno de los textos, Ricardo Palma tenía una pluma tan afilada como la espada. Y me gusta porque Ricardo Palma para mí vendría a ser el primer gran periodista que tenemos. Yo estoy seguro que si Ricardo Palma viviera ahorita, tendría cuenta de Instagram, tendría cuenta hasta de TikTok trabajaría en RPP, trabajaría en RPP. Estoy seguro que trabajaría llegando a todo el mundo, y contaba lo que pongo en la portada, las historias que no te contaron. Ricardo Palma se llena de pequeños detalles que a mí me encanta sacar de lo normal. Por ejemplo, ustedes, don Fernando, están en el edificio de programa frente a la Vía Expresa. Hay muchísima gente que ignora de que esa ruta de la Vía Expresa fue la misma ruta que siguieron los soldados peruanos y después los soldados chilenos tras la batalla de Miraflores, y que terminaba en el Parque de la Reserva. ¿Y por qué se llama el Parque de la Reserva? Porque el ejército de la Reserva se juntó ahí durante la batalla. Permítame que una vez más yo esté en lucha contra el tiempo, y que por eso le hago preguntas para saltar un poco. Algo que me ha sorprendido, son 9 capítulos con 9 momentos militares. ¿Por qué no he incluido nada de la conquista? Comienza con el siglo XVIII de Túpac Amaru, pese a que la conquista y el siglo XVI, aunque hay muchas referencias a Túpac Amaru primero, es cierto, ¿no? Por ejemplo, y los incas de Vilcabamba, pero como cosa colateral de Túpac Amaru II, siglo XVIII. ¿Por qué es que no aparece Pizarro? Y esas batallas tremendas, Pizarro muerto también por mano española. Así es. Quizás porque lo que yo quería centrarme era en el Perú como el concepto moderno de Perú que tenemos ahora, ¿no? Con la muerte de Túpac Amaru cambiamos de época entre la colonia y el virreinato, dejamos atrás la conquista. La época de la conquista es una época tan amplia y además que tiene tantas historias no contadas, que yo creo que podría merecer solamente la época de la conquista, empezando con los 13 del Gallo, Puerto Quemado, la fundación de Lima, un libro aparte, la muerte del demonio de los Andes, que ahora la gente lo conoce porque es el nombre de un licor, pero Francisco de Carvajal, Gonzalo Pizarro, los personajes que están esperando que Gaviola los haga literarios. Otra pregunta, por favor. Por momentos pensaba que lo que ha escrito usted con más emoción, todo está transido de emoción, pero me conmovió particularmente su relato del 2 de mayo de 1866, y me dije que quizá porque Ricardo Palma participó físicamente en esa batalla. Sí.
Así es. Ricardo Palma, como le digo, tiene para mí un vínculo especial por ser un periodista que terminó escribiendo también piezas literarias, y él estuvo a 5 o 10 minutos de morir desintegrado junto a don José Gálvez en la Torre de la Merced. Y además hay otros personajes que uno ignora que pelearon en 2 de mayo, como el coronel Cáceres o Leoncio Prado. Sí. Entonces son sorpresas que me gustaría darle al lector siempre. Bueno, por otra parte, usted ha insistido que quiere darle su valor al héroe anónimo, aquel que se vio metido en las trincheras en donde no hay ateos, dice usted, y en donde todo huele a barro sucio. Así es. Es una frase que yo he escuchado siempre desde niño y ya a veces tengo tantas lecturas que uno no sabe de dónde la recuerda. Pero efectivamente en las trincheras yo creo que todo el mundo tiene por fuerza que creer en alguien. Y eso es lo que yo le quería dar la gente que llama a su madre en medio de la desesperación, que agoniza, yo quiero quitarle la romantización a la guerra, don Fernando. La gente piensa que son estos cuadros hermosos en los salones dorados de los reyes y los presidentes, pero la guerra es sangre, la guerra es trinchera, frío, miedo, desesperación. Saca lo peor del ser humano. Y también a veces lo más noble y lo más heroico, porque, no sé, dar la vida, morir por una idea o por una causa, no sé cuántos estén o estemos dispuestos a hacerlo, y es algo que también quería destacar. No el héroe, sino el peruano común que se encuentra en situaciones extraordinarias. Hay muchas cosas más que hablar de este libro, que realmente yo le felicito de haberlo escrito y de habernos hecho Muchas llegar gracias. a tiempo para poder leerlo con emoción. Entre otras cosas, quiero felicitarle por los epígrafes que usted ha escogido para cada uno de los 9 capítulos. Alternan ahí, naturalmente, historiadores con Blanca Varela, con Borges y con Conrad. De manera que felicitaciones por este libro, que recomiendo vivamente a los que quieran pasar un fin de semana provechoso, reponerse de los impactos de la vida cotidiana y de la pequeña coyuntura, de las angustias que enfrentamos, que tengan una mirada de largo plazo de nuestro país con la pluma de Gastón Gaviola, Perú, Batalla. Muchas gracias por su presencia, buenas noches y felicitaciones por el magnífico libro. Buenas noches y gracias por la invitación. Y siempre pueden conversar conmigo por mis redes sociales, así que ahí los esperamos para seguir intercambiando historias. Muchísimas gracias. Hasta acá nuestro programa. Disculpen por el ligero retardo causado por la historia y por un gran libro. Que tengan todos un buen fin de semana. Hasta el lunes próximo. Buenas noches.